Hola, en este video vamos a tratar sobre los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Nuestra intención con este video es poder indagar y analizar en el significado de estos dos artículos, poder ver cuáles son los derechos que nos garantizan a nosotros los argentinos y también poder entender la importancia de estos dos artículos para el trabajador. Ahora sí, pasamos con el artículo 14, el cual es considerado el gran fundante del sistema laboral argentino y además es acompañado por una serie de garantías y libertades civiles como lo pueden ser la libre circulación de personas e ideas, de asociación, de culto y de enseñanza. Podemos decir que su objetivo es garantizar que las personas puedan trabajar y desarrollar un emprendimiento con total libertad. Todo esto siempre y cuando la actividad que se esté realizando sea lícita, estableciendo los alcances y limitaciones de este derecho. Siempre que hablamos de lo que es el artículo 14, hablamos de que se tratan los siguientes derechos: el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, el derecho de navegar y comerciar, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de entrar, salir y transitar territorio argentino libremente, el derecho a publicar ideas sin censura previa, el derecho de usar y disponer de una propiedad, el derecho de asociarse con fines útiles, el derecho de profesar libremente de un culto y por último el derecho de aprender y de enseñar. Cabe destacar que este es considerado el artículo laboral madre, ya que no solo garantiza ciertos derechos a los trabajadores, sino que también con el tiempo de este se logró desprender lo que es el artículo 14 bis, en el cual se enumeran y garantizan los principales derechos del trabajador en nuestro país. Artículo 14 bis. Este artículo fue hecho para defender lo que son los derechos del trabajador y está dentro de los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación surgieron en nuestro país en la reforma constitucional de 1949 realizada por Perón en su primera presidencia. Aunque igualmente este artículo terminó siendo dictado en el contexto de lo que fue la Revolución Libertadora en la reforma constitucional de 1957. Después de haber derogado lo que fue la reforma de 1949 y llegó en reemplazo del artículo 37 de esta reforma. Este artículo siempre fue cuestionado por diversos sectores sociales, ya que fue validado en un contexto no democrático como la dictadura de ese momento, hasta que en 1994 se convalidó en la última reforma constitucional argentina. La luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Continuando con este artículo, debemos saber que cuenta con dos fases. Una es la fase política y la otra es la fase laboral, las cuales en conjunto intentan lograr que el trabajador pueda vivir de la mejor forma y en una sociedad democrática y justa. El artículo 14 bis, en su estructura, cuenta con 3 párrafos. En el primer párrafo se tratan los derechos individuales del trabajador. En el segundo, los derechos colectivos del trabajador. Y en el tercero, los deberes del Estado para el trabajador. Algunos de los derechos individuales que componen el primer párrafo son: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. En el segundo párrafo, donde se encuentran los derechos colectivos, los trabajadores tienen el poder de concretar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Sus representantes gremiales gocen de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de los empleos. Por último, yendo al tercer párrafo,
donde se dan los deberes del Estado, el Estado debe asegurarle al trabajador lo siguiente: el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bien, ya finalizando, para poder entender la importancia de estos dos artículos, debemos saber que son los únicos apartados de la Constitución Nacional vigente en los que se garantizan los derechos laborales básicos en Argentina, haciendo que todas las normas vinculadas al derecho laboral tengan que encontrarse en directa sintonía con estas garantías para no ser considerada inconstitucional.